Mi queridísimo doctor Carlos Quiñones, médico general, bienvenido al Café de la Mañana. Hola, muchas gracias. Lo recibimos con cafecito, ¿le gusta? Sí, sí, claro, Un poquitico, excelente. porque uno a veces cuando está iniciando el día necesita recargar energías. Pero bueno, Doc, lo invitamos también para que nos cuente un poco más acerca del vértigo, porque resulta que hay muchos televidentes que ya se encuentran en una etapa de adultez que comienzan a tener estos síntomas. Así que expliquemos qué es. Bueno, claro, el vértigo es una sensación de movimiento. Puede confundirse usualmente con el mareo, pero pues se prolonga un poco más en el tiempo. Entonces no es un simple mareo, es un problema que afecta a gran porcentaje de la población, sobre todo la población del adulto mayor, pero es un problema, además de que se presenta en gran porcentaje de la población, tenemos muchas opciones para controlarlo, para manejarlo. Muy bien, Doc. Conozco que hay diferentes tipos de vértigo. Vamos a ir hablando dos de ellos específicamente para que pues el televidente comience a saber si de repente tiene uno o tiene el otro. Así que lo invito a que me acompañe a nuestra pantalla digital. Okay. Vamos a movilizarnos por acá y nos vamos con un video para explicar precisamente qué es lo que pasa en el organismo cuando una persona tiene vértigo o sufre de él. Seguido vamos a hablar de los tipos de vértigo, así que ¿cuáles son, doctor? Bueno, tenemos dos tipos de vértigo. Hay dos sistemas que controlan el equilibrio a nivel corporal, están ubicados en el sistema nervioso central. Uno es el sistema nervioso periférico o el sistema ventrículo coclear. En este caso estamos mostrando la cóclea. De esta forma el cuerpo comienza a realizar los primeros pasos para controlar el equilibrio del cuerpo. Bueno, me estoy dando cuenta que comenzamos a entrar como por el oído. Sí, ¿Qué tanto exactamente. tiene que ver el oído entonces en este tipo de enfermedades? Bueno, la cóclea o el sistema coclear está ubicado después del conducto auditivo externo. Por eso el primer paso o los primeros instintos nerviosos que llegan al sistema del control del vértigo ingresan por el oído. Muy bien, cuando este se ve afectado es cuando comenzamos realmente a tener esos síntomas de mareo, de que todo se me está moviendo. Exactamente, si podemos observar en estos canalículos existen unos cristales que cuando se alteran el movimiento de estos cristales comienzan a padecerse los primeros síntomas del vértigo. Todo esto. Exactamente. Todo esto que estamos viendo en este momento. Muy bien, pero ¿y por qué radica el equilibrio ahí? Porque una vez se ven afectados esos cristales, de una vez el cuerpo puede llegar a desestabilizarse. Como te digo, el primer paso en el control del movimiento, es decir, el primer control el primer anillo de seguridad en el control del movimiento es en el sistema coclear. Entonces, por ende, es el primer paso, es el primer lugar por donde puede verse afectado el equilibrio. Muy bien, vamos ahora a los tipos de vértigo, porque usted me estaba mencionando uno de ellos, que tenemos el periférico y el central. Exacto. Vamos a enfocarnos en el periférico. Ok. Del vértigo que estamos hablando en este momento es el vértigo periférico, que es cuando se afectan los cristales que mencionaba en el sistema coclear. Listo, vamos a entrar en profundidad para explicar qué es el vértigo periférico, cuáles son esos síntomas, qué es lo que lo hace diferente al central. Le vamos a dar a la siguiente. Bueno, aquí vemos es realmente cuando los impulsos nerviosos van siendo captados por el sonido a través del conducto auditivo externo. De esta forma, estos cristales generan una vibración que son captados por células del sistema nervioso periférico que son codificados en la corteza cerebral y son traducidos en sonidos, y estos sonidos, además de esto, codificados para ayudar a generar el equilibrio en el cuerpo. Es decir, que todos los sonidos que percibe mi oído son los que realmente terminan afectando. Existen muchos factores que pueden afectar el vértigo realmente. Cuando nos centramos directamente en el tema de los sonidos fuertes, por ejemplo, en un sistema nervioso que ya está muy usado en el tiempo, y es el caso de los adultos mayores, pueden desencadenar en estos desórdenes de los cristales dentro del sistema coclear que puede o finalmente desencadena en el vértigo. Los síntomas del vértigo son muy conocidos, es los mismos síntomas del mareo, pero que se prolongan aún más en el tiempo. Sudoración, a la sensación del movimiento, todo gira alrededor del cuerpo y se puede perder realmente el equilibrio. La persona puede realmente en algún momento caer en el piso y sufrir algún traumatismo leve.
En el tema del periférico podría llegar a influenciar un poco el hecho de que no haya un buen aseo en el oído. O Bueno, que lo lastimen una vez uno incluye como el copito para limpiárselo y puede llegar a afectar. exactamente, eso es un tema muy debatido. Realmente la limpieza del oído debería realizarse no con tanta continuidad, debido a que la producción de cera en el oído es beneficiosa, por eso se produce. Ahora, cuando las personas realizan el aseo del conducto auditivo, cuando lo hacen generando algún traumatismo, podrían desencadenar de una u otra forma las alteraciones a nivel coclear, que pueden ser una causa muy contundente del vértigo. Esta es la zona que, mejor dicho, no puede llegar a afectarse en ningún momento. Exactamente. Existen, como te repito, muchos factores. La principal causa es el daño directo en el sistema coclear. Uno de esos, pues, es el sonido fuerte, el daño del sistema nervioso. Vámonos con nuestra información para ir hablando acerca de las causas, esos factores que lleguen a influenciar en el vértigo que estamos viendo en este momento, periférico. Comienzo brusco del vértigo. ¿Cómo podemos identificar que me pasó una sacudida? Exactamente. Entonces, puedes estar percibiendo la realidad en dado momento normal y comienzas a sentir de forma brusca e instantánea que todo alrededor tuyo gira. Después de esto puedes empezar a sentir sudoración, náuseas y emesis, es decir, vómito. Muy bien, intensidad importante, pero ¿en qué se refiere intensidad? La intensidad hace referencia a la pérdida completa del equilibrio una vez se instauran los síntomas del vértigo. La duración puede ser corta, puede durar unos minutos, puede durar unas horas, eso depende de la causa directa del vértigo, pero usualmente entre unas horas e incluso unos días. Aumenta con los giros de la cabeza, dado que estamos hablando de que los síntomas son generados directamente por ese cambio de posición de los cristales dentro del sistema coclear. Entonces los giros de la cabeza pueden terminar afectando determinadamente en algún momento el vértigo. Ya lo habíamos dicho, puede cursar con náuseas, vómitos, que nosotros lo denominamos emesis, etc. Además, síntomas auditivos frecuentes, nosotros lo denominamos tinnitus, son esas sensaciones de grillos dentro del sistema auditivo. Muy bien. Teniendo claro que es el vértigo periférico, vámonos ahora al vértigo central. Así que vamos a conocer qué es, cómo funciona, qué es lo que sucede también en nuestro oído cuando ya se enfoca en la parte central. ¿Qué pasa? Bueno, ok. Como ya te había dicho, hay dos puntos de control del vértigo. El primero es el periférico, y lo denominamos periférico porque está muy periférico hacia el sistema nervioso. Okay. El otro vértigo hace referencia a la pérdida del control del equilibrio desde el cerebelo. El cerebelo es una sustancia también conformada por células del sistema nervioso central, pero que está ubicada en la base del cráneo, muy por debajo de los lóbulos occipitales. ¿Por acá? Exactamente. Por acá atrásito, mírenme por acá. Exactamente. El cerebelo, ahí tenemos. Ahí ya está ubicado el cerebelo. Listo. Cuando hay daño directo del sistema cerebeloso, puede generarse un vértigo que es denominado de tipo central. La sintomatología es similar, pero es mucho más agresiva para el paciente, dado que la pérdida del equilibrio, además de mantenerse mucho más en el tiempo, es mucho más súbita, los síntomas están mucho más, con mucha más intensidad en el paciente, la sudoración, la pérdida del equilibrio y además la imposibilidad para caminar. La marcha se pierde completamente, es un paciente que vemos como si estuviera bajo el influjo de bebidas alcohólicas, y de hecho el alcohol es una causa de vértigo. Por eso vemos que en los pacientes que están con cantidad excesiva de alcohol etílico en la sangre presentan un vértigo de tipo central. Claro, cuando los ve mareados que no se pueden ni tener, no se burlen ni se rían, ni se crea que es que porque está pasado de tragos, es que también está afectando su sistema y puede tener vértigo, que es más peligroso todavía si se hace repetitivamente. Exactamente. Como te decía, había muchos factores que pueden desencadenar el vértigo de origen central. Entre esos, los más frecuentes, el traumatismo, la formación de masas cerebrales, tumores, los más frecuentes traumatismos cráneoencefálicos, accidentes en motocicletas, en automóviles, que golpeen de forma directa la masa cerebelosa y generen un daño que finalmente desencadena en un vértigo de origen central. Bueno. Muy bien, a eso sumémosle entonces estas causas. Hay un comienzo lento de la sintomatología, una intensidad leve al inicio,
La duración es, como ya lo decía, mucho más larga, son días o meses. La evolución es continua, progresiva, se asocia a síntomas de cefalea migrañosa. Por lo tanto, pues en conclusión es un vértigo de mucho más difícil manejo, de mucho más tacto para manejar en el paciente y pues es más delicado y más difícil de tratar. La migraña, que también ataca ahí indirectamente o directamente nuestra cabeza. La migraña se comporta como un síntoma asociado al vértigo de origen central. Es decir, no es una migraña la que te lleva al vértigo, sino el vértigo de origen central el que te lleva a una cefalea migrañosa, que son cefaleas de muy difícil manejo. Existen muy pocos tratamientos analgésicos que pueden llegar a controlar esta migraña y entonces para eso utilizamos medicamentos que actúan directamente sobre el sistema nervioso central, como es el uso, por ejemplo, de los opioides. Muy bien. Doctor, si en casa papá o mamá o los abuelos han sufrido de vértigo, ¿los demás estarían propensos a sufrirlo también? Bueno, hay rigurosos estudios sobre el vértigo, realmente es una enfermedad sobre la que aún conocemos muy poco. Se está investigando realmente la asociación de la heredabilidad de la enfermedad en los pacientes y es muy poco lo que hemos encontrado. Sin embargo, como es una enfermedad multifactorial, podríamos decir que el factor genético puede influir directamente sobre la posibilidad de presentar vértigo a lo largo de los años. Muy bien, bueno, yo le invito aquí con nuestra paciente para poder saber qué hacer una vez yo tengo algún síntoma de vértigo, finalmente me quedo de pie, me siento, me acuesto. ¿Qué debemos hacer, Doc? Bueno, si te encuentras con una persona a tu lado, lo recomendable es que le expliques a la persona lo que te está pasando para que al perder el control del equilibrio no vayas a sufrir un traumatismo. Si te encuentras solo, lo recomendable es que en el momento en el que estás perdiendo el equilibrio, siéntate o acuéstate en el piso. Ahora, ¿en el piso? Sí. ¿No en una cama o algo? Pues si tienes al alcance una cama, okay. Pues en alguna superficie que puedas estar cómodamente. Cuando los síntomas ya son muy específicos y el paciente está presentándolos con mucha frecuencia, lo ideal siempre y lo recomendable siempre es no acudir al vecino, no acudir a la farmacia, sino acudir directamente al personal de la salud. Existen diferentes tipos de manejo farmacológico y también algunos tipos de manejo no farmacológico como el que vamos a continuación a mostrarles. Existe uno que se llama la maniobra de Epley. Es una maniobra no farmacológica que se utiliza para reacomodar estos cristales que se han desorientado un poco en el sistema coclear en el caso del vértigo periférico. Y que lo debe hacer un médico. Y que lo debe hacer por ende un médico, claro, es claro. Vuelvo y repito. ¿En qué consiste este método? ¿Qué sucede? Bueno, el método inicialmente debe realizarse con la persona, puedes correrte un poco más hacia atrás, deja la cabeza por fuera de la camilla. Correte un poco más hacia atrás. ¿Un poquito más? Ok. Eso. Con la cabeza en una angulación de menos 30 o menos 45 grados, se pide al paciente que mantenga esta posición durante aproximadamente 30 segundos. Una vez que ha transcurrido los 30 segundos, rotamos el cuello y la cabeza completamente hacia el lado del oído afectado. Es decir, en este caso vamos a simular que el oído afectado o el lado afectado es el hemicuerpo izquierdo. Rotamos completamente la cabeza hacia el hemicuerpo izquierdo de la paciente y esperamos 30 segundos que la paciente se encuentre en esta posición. Una vez transcurridos los 30 segundos, le pedimos el favor a la paciente, manteniendo el cuello rotado, que gire todo el tronco de su cuerpo en una posición exactamente de medio cuerpo sobre la cama, manteniendo también la posición obviamente del cuello rotado hacia esta posición en 35 o 45 grados. Esperamos otros 30 segundos y una vez transcurridos esos 30 segundos le pedimos a la paciente que se siente en la cama, teniendo cuidado siempre de mantener el cuello en esta posición. Y con movimientos suaves también, Y ¿no? obviamente sí, siéntate, ok. Y de esta forma finalizamos la maniobra de Epley teniendo otros 30 segundos la cabeza rotada en esta posición y la llevamos nuevamente hacia adelante. ¿Se debe hacer de lado en lado o solamente hacia el lado izquierdo? Solamente hacia el lado afectado. Pues por eso al principio en la anamnesis perfecto. al paciente establecemos cuál es de los dos lados el que está afectado. Ah, ¿es que podría dar solo en uno o tiene que dar normalmente en los Usualmente el daño a nivel periférico es en un solo oído. dos? ¿Y cuando es central? Cuando es central, esta maniobra no la podrías aplicar, porque a nivel central no existen estos canalículos ni estos cristales que se desacomodan, sino a nivel periférico.
Muy bien, ya vamos a seguir con más ejercicios, vamos a ir resolviendo también preguntas de ustedes, televidentes, que saben que a través de nuestra línea de WhatsApp pueden hacerla llegar. Y dice así: doctor, buen día, presento tinnitus hace meses y solo me han mandado el lavado de oídos y ahora presento vértigo y no escucho casi. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperada. Bueno, como te lo había dicho, la idea inicialmente es consultar a un profesional de la salud. El profesional indicado para el manejo del vértigo de tipo periférico y algunas veces el vértigo central es el otorrinolaringólogo. El otorrino establece exactamente la causa de tu vértigo. El tinnitus, como lo había mencionado anteriormente, es un síntoma asociado a la enfermedad del vértigo. Por lo tanto, no se puede determinar que sea el tinnitus una enfermedad como tal, en este caso tuya, sino más bien un vértigo, muy probablemente de origen periférico. Con algunos exámenes y con algunos medicamentos farmacológicos puedes ayudarte a manejar esto y te recomiendo que no realices más lavados en el oído. Muy bien. Doctor, seguimos entonces acá con los ejercicios y me surge también una pregunta. Como hay síntomas de mareo, de repente la persona se siente como muy inestable, ¿puedo llegar a usar sustancias como alcohol para volverlo en sí, antes de que de repente pueda haber un desmayo, pueda haber una pérdida de conciencia? ¿O no? Lo que debo hacer es acostarla. ¿Qué debo hacer? En el momento en el que la paciente o el paciente comience a perder el equilibrio, es decir, comience a sentir esa sensación de movimientos alrededor de su cuerpo, que en realidad no está sucediendo, pero el cerebro lo percibe de esa forma. Si, vuelvo y repito, si está acompañado, lo importante es que a la persona con la que está le anuncie la sintomatología que está presentando, para que pueda ser ubicado rápidamente en una silla o en una cama. Lo ideal es esperar a que la sintomatología aguda pase de forma espontánea. Es decir, se queda acostada. Exactamente. Un tiempo hasta que en tu caso te podrías acostar si estás presentando vértigo. Cierras los ojos y de esta forma ayudamos a que la sintomatología aguda derive un poco más, más rápido en el tiempo y no siga presentando la sintomatología. Como también hay sensación de náuseas y demás, ¿podría también darle agua o simplemente yo debo esperar a que más bien se reposen pues todos estos síntomas? Lo ideal es esperar un tiempo prudencial, aproximadamente entre unos 5 a 15 minutos cuando los síntomas del vértigo hayan pasado. Darle a beber líquidos al paciente estando con la sintomatología de forma aguda sería peligroso, porque como te digo, la persona puede presentar náuseas e incluso vómitos o émesis. Eso podría desencadenar que la persona no expulse completamente los líquidos, sino que se vayan a través del sistema respiratorio y puedan generar una obstrucción respiratoria que finalmente desencadene en un paro cardíaco o cardiorrespiratorio del paciente. Muy bien. Bueno, pues doctor Carlos Quiñones, recomendaciones finales. Le agradecemos el habernos acompañado en la mañana de hoy. No, mucho gusto, muchísimas gracias por invitarnos a nosotros. Las recomendaciones finales, siempre que presenten alguna sintomatología, no acudir a un tercero, directamente a un profesional de la salud que esté capacitado para manejar este tipo de patologías. Todas las personas que están pendientes en este momento del programa y que están presentando esta sintomatología, acudan a su médico de confianza, a su médico cabecero, de cabecera, que los puede orientar mucho mejor. Muy bien, bueno, continuamos con más información. Ahí está Damaris también presente aprendiendo este tema de salud. Uno nunca sabe.